soldados y que hay alguien que paga porque se maten los policías y los soldados, como pagaba Pablo Escobar por hacerlo hace de esto tantos años que creíamos superados. Doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política y experto en temas de seguridad. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, doctor Chacón, ¿cómo ve usted este plan pistola? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que significa? ¿Y cómo para qué lo están decretando? ¿Y con cuáles recursos? Porque esto es pagando. Esto es policía muerto, policía que se paga. ¡Qué horror, por Dios! ¿Qué nos cuenta usted? Así es, la captura y extradición de Otoniel ha llevado a que el Plan del Golfo empiece a pugnar internamente por reconfigurarse, y eso hace que al pugnar por ciertos territorios encuentren incentivos para desestabilizar esos territorios y mostrar que tienen capacidad de control y de enfrentarse a la fuerza pública. Y el plan pistola pues es una de esas tácticas que utilizan precisamente para generar caos, para enfrentarse a la fuerza pública y proyectar poder local. Lo segundo que hay que decir es que pues, la coyuntura tampoco ayuda mucho, doctor Londoño, porque usted sabe que este gobierno ha anunciado una suerte de negociaciones con los grupos, con las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, y una que aún no sabemos muy bien qué es, un diálogo judicial con los grupos de narcotráfico. Entonces seguramente también el Plan del Golfo quiere mandar un mensaje político que es un actor relevante en esos territorios y de que tienen que tenerlo en cuenta al momento de negociar, y ya sabemos que pues las negociaciones recientes lo que han demostrado es que esos grupos obtienen enormes beneficios en términos de impunidad. Así que, digamos, todo esto está articulado. Por un lado, retomar ese control territorial, redefinir los liderazgos al interior del Plan del Golfo. Y hay que decirlo, eso también es el resultado de haber concentrado, haber priorizado los objetivos de alto valor sin enfocarse y sin desplegar todas las capacidades para realmente desmantelar estos grupos y prever que este tipo de situaciones se van a presentar. No es la primera vez que esto sucede en Colombia, cuando se captura a un cabecilla o se le da de baja, que internamente empiezan las disputas y se desatan unas condiciones de violencia que ponen en riesgo la vida de la comunidad y de la fuerza pública. Hay regiones que ya están definidas como aquellas donde se va a ejercer el plan pistola. ¿Eso está limitado o eso se va a extender por distintos sitios del país? Pues ha sido donde especialmente tiene presencia el Plan del Golfo, que es Antioquia, Chocó y Córdoba, pero específicamente los hechos que hemos visto en días recientes se han concentrado en Antioquia y Chocó. Antioquia y Chocó. ¿El departamento del Cauca no está en ese proceso? Seguramente sí, las organizaciones que tienen alcance dentro del Plan del Golfo en esas regiones están ahí haciendo presencia con la misma fuerza. Lo que pasa es que tratar como de entender a veces y decir que todas estas organizaciones son lo mismo es un problema, doctor Fernando. Yo creo que claramente también van a haber hechos de violencia cobijados bajo este plan pistola, que habrá que determinar efectivamente si corresponde al Plan del Golfo u otras organizaciones que van a aprovechar, por un lado, para cobrar la recompensa o este incentivo perverso de pagar por asesinar miembros de la fuerza pública, o si en el marco de eso, para poder responsabilizar al Plan del Golfo, van a atentar contra la fuerza pública. Bueno, entonces a esperar a ver qué ocurre, y en el fondo del drama un solo hecho que es el fundamental: la cocaína y su tráfico, ¿o no? Porque así es, las economías ilícitas, es que el gran dinamizador de la violencia en Colombia, no hay que olvidarlo, es la economía ilícita, son las distintas economías ilícitas: narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, etcétera, el control territorial para tener precisamente el control sobre esas economías ilícitas es lo que genera los incentivos para que estos grupos pues operen de esta manera, para que se fortalezcan, además porque estos enormes recursos les permiten contarlo con los medios para fortalecerse, reclutar personas, ya sea vinculándolas con los incentivos económicos, pero también reclutándolas de manera forzosa, y de alguna manera imponer estos mecanismos de control social en municipios que
históricamente han estado afectados por la violencia. Bueno, pues ese es el tema, pero ya el padre de Ru está hablando de que el ELN solicita una especie de regulación de las drogas. Eso en el fondo es la liberación. Eso en el fondo es la legitimación de las drogas. O nos estamos engañando. ¿No tienen ese alcance las declaraciones del padre de Ru? Pues mire lo que entregaron ayer varios congresistas del Pacto Histórico sobre el tema de la legalización. Lo que ellos llaman anuncio a los medios y a la opinión pública, en el que proponen 6 puntos de reformas sobre los proyectos de ley que presentarán para regular el uso de la hoja de coca, la amapola, los hongos y los derivados para uso adulto y medicinal. Y lo firman varios congresistas y varios, dice ahí, empalme y comunidades, varias personas que han hecho parte del grupo de empalme del gobierno entrante. Y ahí habla precisamente el punto 3 de escoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el Acuerdo de Paz y la Comisión de Empalme. El primer punto es la prevalencia de los derechos humanos sobre los tratados internacionales sobre drogas, la consulta y participación concertada con las comunidades históricamente afectadas por la prohibición y el paradigma de la guerra contra las drogas. La política del nuevo gobierno debe basarse en no criminalización de los pequeños productores y consumidores. Y fíjese que eso es muy importante. La descriminalización de la política de drogas, los enfoques étnico, de género, ambiental, regional e intersectorial serán transversales a la regulación de las drogas. Y el sexto dice que las plantas son sagradas para los pueblos originarios. Pues, puede que las plantas sean sagradas, pero lo que se deriva de esas plantas no tiene nada de sagrado. Efectivamente, además, creo que ese enfoque tiene un problema estructural, doctor Fernando, y es que desconoce que el problema de las drogas ilícitas, por más que aquí lo quisiéramos regular, la política global de drogas no ha cambiado. Y Colombia no va a lograr de manera unilateral cambiar ese problema, porque de alguna manera el mercado internacional va a demandar drogas ilícitas. El Estado no tiene realmente cómo controlar ese mercado y claramente lo que va a hacer es empoderar a unos grupos, al tiempo que va a mandar un mensaje confuso a la comunidad internacional, a sus socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos, y no va a solucionar el problema de fondo. Si la política mundial de drogas cambiara y las drogas que hoy se consideran ilícitas no estuvieran criminalizadas, no estuvieran consideradas de esta manera, pues otra sería la historia, pero hasta que no se cambie la política global de drogas, los esfuerzos de Colombia en esa materia pues no van a ser efectivos. Y aquí lo que hay que reconocer es que claramente quienes hoy hablan esos negocios pues son las guerrillas, es el ELN, las disidencias de las FARC y los demás grupos de crimen organizado que operan tanto en Colombia como de manera binacional en Venezuela, y que pues además otros carteles que tienen presencia en el país como son los carteles mexicanos. Es que por ahora es bastante ingenuo y eso va a generar unos incentivos perversos en términos de no tener una claridad sobre el papel del Estado y de la fuerza pública para enfrentar el problema. Por supuesto, han habido problemas en el enfoque de las drogas, y es que se ha atacado permanentemente el eslabón más débil, que son los pequeños productores, que son los campesinos. Hay que decirlo, uno no puede generalizar y decir que todos los que están hoy en día cultivando coca lo hacen simplemente porque les interesa el lucro. Muchos lo hacen bajo presión armada o porque efectivamente no han encontrado en los programas de sustitución una alternativa en unas regiones que no tienen ni vías terciarias ni bienes públicos, pero esa no puede ser tampoco la justificación para seguir en ese negocio. Y para que el Estado no entienda que esto es una cadena de valor y suministro que debería estarla atacando toda y no simplemente a los pequeños productores. Doctor Chacón, usted ha dicho, y con muy buen tino, que Colombia no puede modificar unilateralmente la posición universal frente al consumo y al tráfico, sobre todo pues el tráfico, que es el que da lugar al consumo de las drogas ilícitas. La pregunta es, ¿qué pasaría si Colombia asumiera una posición unilateral de permitir la siembra y la utilización de estas plantas para la fabricación de drogas ilícitas con destino al exterior? ¿Qué pasa si Colombia asume esa posición solitaria? Pues lo primero es que el mensaje es que el Estado colombiano no va a enfrentar a los grupos criminales que controlan ya ese negocio. Es que aquí no hay que olvidar que una vez legalicen
pues ya hay unas estructuras dedicadas a eso, tienen los clientes, conocen la logística, están preparados precisamente para llevar a los mercados internacionales un producto que además ha aumentado la producción en el país, no solamente las hectáreas de hoja de coca, sino el nivel de producción, la productividad de esas hectáreas de coca. Entonces, pues lo que va a pasar, doctor Fernando, es que vamos a darle mucho más poder a esos grupos. Colombia va a quedar como un país en una situación muy difícil, casi que un paria, porque es productor y no hay que olvidarlo que el consumo producto del microtráfico ha aumentado, con unas organizaciones criminales recibiendo sin ninguna presión por parte del Estado el insumo, permitiéndoles operar, y no sabemos entonces solamente el hecho de que lo puedan producir, sino cuál va a ser la posición del nuevo gobierno frente al tráfico ilícito, frente a los recursos provenientes de ese tráfico ilícito. ¿Qué va a hacer el Estado colombiano con los grupos que son considerados criminales y narcotraficantes en otros países y cuyos cabecillas tienen circular roja de la Interpol? ¿Cuál va a ser esa posición del Estado frente a estos grupos criminales? Entonces, internamente se les va a permitir operar como si fueran empresarios legales, mientras que internacionalmente los están buscando para capturarlos y someterlos a la justicia. Es que las implicaciones de esto y la problemática es muy compleja para pretender reducirlo a que si aquí despenalizamos, entonces ya el problema de las drogas se va a acabar. Efectivamente, la guerra contra las drogas ha tenido unos enfoques muy equivocados. Perseguir a los consumidores ha sido equivocado, pero aquí lo que hay que entender es que mientras la política no cambie, la obligación de un país como Colombia, que ha sido afectado específicamente en la guerra, en su conflicto interno, producto precisamente de las drogas ilícitas, es que tiene que enfrentar a esas estructuras, que tiene que someterlos a la justicia, que tiene que acabar con los incentivos y que tendría que haber desarrollado las capacidades precisamente para acabar con los cultivos ilícitos, como era el caso de la extracción aérea. Pero no solamente eso es una parte. Aquí el tema de perseguir el lavado de activos a los grandes capos que están en la sombra, estos que se denominan como narcotraficantes de cuarta generación, que son los que nadie sabe dónde están, que es a los que difícilmente se les somete. No todos son Otoniel. ¿Dónde están todos esos recursos provenientes del negocio del narcotráfico que entran o que se pagan hoy en día con contenedores de contrabando que terminan entrando a Colombia y que terminan lavando el dinero internamente? Todos esos problemas son los que deben haberse puesto sobre la mesa como una estrategia integral al tiempo que se garantizaban las condiciones para que los campesinos que hoy tienen cultivos de coca pudieran pasar a cultivos lícitos y pudieran tener propiedad sobre la tierra. El problema también de la propiedad sobre la tierra juega un papel muy importante en la lucha contra las drogas y esa aproximación no se ha hecho de manera eficiente. En fin, yo creo que es ingenuo, doctor Londoño, y el país va a quedar casi que como un paria y un país, un narcoestado, porque va a ser un país que va a permitir que operen grupos criminales considerados internacionalmente, que se enriquecen con el negocio ilícito de las drogas y que el Estado les permite operar con total impunidad. Y un paria que puede ser castigado internacionalmente. ¿Qué harían los Estados Unidos si Colombia legalizara internamente la droga y facilitara? ¿Hasta cuál extremo, se pregunta uno, la producción y la venta de cocaína con destino a los Estados Unidos? ¿Cuál sería la respuesta de ese país? ¿Qué cree usted? Sobre todo en un contexto importante, no olvidemos que es que vienen elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? Y se va a renovar una parte importante de la Cámara de Representantes y del Senado también. Y que los republicanos, en muchas encuestas, tienen posibilidades de disputarle la presidencia a Joe Biden luego de su gestión, especialmente en materia económica. Y no olvidemos que son los republicanos precisamente quienes tienen un enfoque más duro frente al tema de drogas. Entonces, claramente, si la política estadounidense va a cambiar de cara o como resultado de esas nuevas elecciones, pues vamos a quedar en una situación muy complicada con uno de nuestros principales socios comerciales, diplomáticos, políticos y también en términos de militares y de apoyo a la lucha contra las organizaciones criminales. Entonces, la situación no va a ser fácil, doctor Fernando. En otras palabras, esto no es imposible que se haga, pero no se hace impunemente. Colombia no puede impunemente desafiar al resto del mundo y decirle, usted está prohibiendo las drogas, pues ahí yo las produzco libremente y se las mando con toda tranquilidad y usted verá qué hace. La respuesta uno la puede imaginar, Doctor Carlos Augusto Chacón,
director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, un fuerte abrazo y a todos los que nos escucharon. Queridos amigos, el tema de la droga, el tema de los carteles, el tema de las FARC y del ELN, lo que les interesa no es una cuestión ideológica, no es un problema de ciencia política, es un problema de plata, es un problema de narcotráfico. Eso es lo que les interesa y el padre de Ru, si es que no lo ha entendido, debiera entenderlo, aunque probablemente lo entiende demasiado bien. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana en punto.